Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Martes 16 de febrero del año 2021 marca en el calendario. Las noticias no se detienen a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias a ustedes por iniciar esta mañana acompañados ya a través del Centro de Noticias de GOTV. La información no se detiene. Evelyn Sosa, quien me acompaña y con quien daremos en esta hora las noticias más importantes de Honduras y el mundo. Muy buenos días, Fernando, y también muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento aquí en Centro de Noticias GOTV. Martes 16 de febrero del año 2021. Ya estamos listos junto al mejor equipo de noticias para que usted se mantenga informado de todo lo que está sucediendo en Honduras y en el mundo. De inmediato le mostramos las portadas de los diarios más importantes de Honduras. Y el diario El Heraldo, el diario más vendido de Honduras, nos destaca en su portada principal que las vacunas ya no vienen en febrero, sino que llegan en marzo. La donación por medio de COVAX se posterga porque hasta ayer la OMS aprobó la vacuna de AstraZeneca. Se espera una donación de un primer lote de 124.200 o 173.880 dosis para el personal de primera línea. Asimismo, en su portada principal fallece sacerdote de Copán por COVID-19 y así también otro médico muere en San Pedro Sula. Tras días internos y aumentan las atenciones en los centros de triaje a nivel nacional. Siempre en la primera plana nos destacan también los sucesos que Medicina Forense analizará 18 evidencias en el caso de Keila. Más información, compre diario El Heraldo en su punto de venta más cercano. Así es, Fernando, y en este momento le mostramos la portada de Diario La Prensa, el Diario de Honduras, y como principal titular tiene serie especial Smart City, un plan solo en papel y bajo llave, 3 años después de ser aprobado plan maestro. Esto para modernizar San Pedro Sula no avanza, no hay fondos para desarrollarlo, es ultrasecreto y un nuevo alcalde no estaría obligado legalmente a ejecutarlo. Además, la vacuna de AstraZeneca llegará hasta en marzo al país. Crisis en el Consejo Nacional Electoral al menos de un mes para las primarias y triste adiós a médicos que no atendieron como debían y fallece de COVID el querido sacerdote Copaneco. Más información en la página 7 y esa es la información que nos ofrece Diario El Heraldo y Diario La Prensa esta mañana. De inmediato le mostramos nuestros titulares. Y ponga mucha atención a nuestros titulares. Analistas prevén una crisis en las elecciones primarias agendadas para este próximo 14 de marzo. División en las negociaciones del salario mínimo por la decisión de incrementar o mantener el nivel de ingresos actual. Sectores reaccionan a la supuesta decisión de los Estados Unidos de alejarse de la administración del presidente de Honduras. Además, el COVID-19 sigue cobrando vidas en el gremio médico, con más de 75 doctores cayendo ante la enfermedad. México anuncia que desarrollará una vacuna contra el COVID propia y su nombre es Patria. Empezamos con información esta mañana aquí en Centro de Noticias GOTV. Recordarles a todos ustedes que nos están viendo y que estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como GOTV Honduras. Siguiendo con la información, y es que Copeco pronostica condiciones estables con leves lluvias, esto en Colombia. Muy buenas. La proyección del tiempo para el día de hoy, 16 de febrero, tenemos el desplazamiento de una vaguada prefrontal que nos estará generando incremento de la nubosidad, así como lluvias, lloviznas y chubascos leves en la mayor parte del país, pero estas precipitaciones se estarán presentando con mayor intensidad sobre la parte oriental del departamento de Colón. Las temperaturas máximas para el día de hoy sobre la región sur no más de 37 grados. Sobre Comayagua y San Pedro Sula hasta los 33-34 grados, demás regiones entre 30 a 31 grados. Referente a los oleajes
muy normales en ambas costas, oscilando entre 2 a 4 pies. Así que les informó desde Senaos Popeco, Oscar Lagos. Y nuestro compañero Román Paz nos presenta este resumen de los hechos más importantes a la cual nosotros vamos a dar lectura. Él nos ha preparado lo siguiente: los extorsionadores capturan a supuesto extorsionador en Tocoa, Colón. Así es, y es que mediante trabajos de inteligencia e investigación, agentes de la FNAMP en el marco de la operación Morazán 2 y Fusina en el barrio de Las Flores, municipio de Tocoa, con el apoyo de la Fuerza de Tareas Atrush y Policía Nacional, detiene a supuesto extorsionador Melvin Orlando Flores Cervantes, de 41 años de edad. Según investigaciones, Flores es miembro activo de la organización criminal Padilla 18. Con el nivel jerárquico de paisa firme, esta persona se dedica a la recolección del dinero producto de extorsión al sector de transporte del municipio de Tocoa. Las autoridades creen que el hombre es parte de una estructura criminal ejecutando órdenes para el cobro de extorsión para miembros que se encuentran privados de libertad en diferentes centros penitenciarios. En su detención se le encuentra con 10.000 lempiras como supuesto producto de cobro de extorsión, además de 2 teléfonos celulares y un vehículo tipo turismo color rojo. Serán remitidos a la fiscalía correspondiente por suponerlos responsables de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Y muy importante, incineran droga en la ciudad capital. La policía militar incinera más de 1.426 kilos de cocaína. Y es que en una operación conjunta, Fernando, entre agentes de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público, fueron incinerados 1.400 kilos de cocaína valorados en 21 millones de dólares, equivalentes a 504 millones de lempiras. La incautación de esta droga fue realizada por las autoridades policiales en distintos puntos del país en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La droga decomisada por los agentes del orden público supone una importante cantidad de dinero en el narcotráfico, por lo que a dicho incautación y posterior incineración supone un fuerte golpe hacia estas estructuras. Cada uno de los paquetes en donde estaban guardados los estupefacientes rondan un precio de alrededor de $15.000, es decir, una cantidad superior a los 360.000 lempiras. Seguimos con la información importante, y es que un tiroteo en la colonia La Carrizal. En un confuso hecho, miembros de la Policía Nacional de Seguridad de Transporte Urbano dispararon contra el dueño de una ferretería. Así es, Fernando, este es el hecho que se está dando en la ciudad capital, y es que por tratar de evadir un retén de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano se habría originado el tiroteo de esta tarde en la colonia El Carrizal de la capital. Escuchemos lo que sucedió esta tarde. La privada, hermano. Demasiado, Grabarlo, puedo grabarlo. Llévenlo. Vamos a retroceder un poco donde se escuchan los disparos para dar lectura a lo que sucedió en la tarde de ayer. Bueno, y es que según versiones preliminares que dio un agente, en reiteradas ocasiones se hizo señal de parada a los sujetos que manejaban unas volquetas. Sin embargo, hicieron caso omiso del aviso. Seguidamente dijo que ellos lograron detenerse a la altura del desvío de La Quesada, y en ese momento lanzaron el automotor contra una patrulla y agredieron a los agentes con palos de madera. Hasta el momento se desconoce por qué los individuos no respetaron la señal de parada de las autoridades y quisieron darse a la fuga. El hecho que se hizo presente un equipo de inspecciones oculares para levantar pesquisas de los vehículos y de las balas que estaban dentro de una ferretería. La balacera registrada en ese lugar dejó como saldo un joven herido que fue trasladado a una estación de bomberos, ubicada a escasos metros de donde ocurrió el incidente. Tras lo ocurrido, trascendió que la persona que resultó herida es un dueño de la ferretería. Según versiones de testigos, los agentes de la policía habrían disparado contra la humanidad de los conductores de la volqueta y empleados de la ferretería. Sin embargo, aún no han confirmado esa versión.
Siguiendo con más hechos violentos, ayer en la ciudad capital en las horas de la noche, asesinan violentamente a 2 mujeres en la capital. Y es que se siguen dando este tipo de hechos, Fernando. La violencia sigue en Honduras y es que la violencia continúa arrebatando la vida de más mujeres en Honduras. En esta ocasión, otras 2 féminas fueron brutalmente asesinadas en el sector 3 de la colonia Villa Cristina de la capital. Según los informes preliminares, sujetos no identificados interceptaron a las mujeres cuando transitaban por la calle pavimentada de la conocida colonia capitalina y les dispararon en reiteradas ocasiones. Hasta el momento se desconoce el nombre de las féminas, cuyos cuerpos quedaron tendidos boca abajo en una calle del lugar. Agentes policiales se apersonaron a la escena del crimen para recoger las respectivas pesquisas investigativas, mientras elementos de medicina forense realizaban el levantamiento y posteriormente reconocimiento cadavérico. Seguimos con más información en torno a la muerte de Keila. Nuestra corresponsal en España, Marcela Herrera, nos reportó sobre protestas en España por el caso de Keila Martínez. ¡Justicia para Keila! ¡Justicia para Keila! ¡Justicia para Keila! Continuamos esta noche con el caso de Keila Martínez, la joven hondureña de 26 años que murió bajo custodia policial. Las protestas a causa del fallecimiento de la joven Keila Martínez bajo custodia policial. Ahí continúan las investigaciones y las protestas por la muerte de la estudiante Keila Martínez bajo custodia policial. El caso más reciente que ha conmocionado a toda la población hondureña y que ha sido conocido a nivel internacional es el asesinato hacia Keila Martínez, quien se encontraba bajo custodia de las autoridades en La Esperanza, Intibucá, por haber incumplido el toque de queda establecido en el territorio hondureño. Durante este pasado fin de semana, un grupo de compatriotas convocados por la Asociación de la Comunidad Hondureña en España, H, se presentaron en la capital española para exigir justicia a una sola voz. Este caso ha sido el que ha puesto como el foco de la realidad de las mujeres en Honduras. ¿Por qué? Porque cientos de mujeres son asesinadas, pero en concreto Keila era una estudiante de enfermería que servía al pueblo, a su pueblo donde vivía, en la cual fue detenida por incumplir un toque de queda. Pero a la mañana siguiente, esa detención por incumplimiento de toque de queda terminó en un vil asesinato, en un vil homicidio. Y es algo que no podemos permitir, porque las personas que se supone que deben de cuidarnos son las personas que nos están asesinando. Cada historia de femicidios en Honduras dice mucho más de lo que realmente revelan las cifras que registran las autoridades. Durante el 2020, el Centro de Derechos de la Mujer en Honduras reportó 321 femicidios y en tan solo 2 meses del presente año se han registrado 30 hechos criminales que involucran a las mujeres, lo que constituye un asunto de emergencia pública. Bueno, creo que la ola de feminicidios que se ha dado en la última semana en Honduras ha despertado la alarma, ¿no? O sea, no es algo nuevo, venimos de un país donde se asesinan a las mujeres, cada 24 horas se asesina a una mujer. Y creo que nos hemos acostumbrado mucho a los genocidios. O sea, estamos totalmente normalizando estos asesinatos, pero creo que por lo que sea, el asesinato de Keila ha saltado todas las alarmas por el hecho de que la policía estaba implicada. Entonces creo que el asesinato de Keila ha visibilizado al resto de asesinatos que se han llevado a cabo durante la semana. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. Norma es la mamá de Keila, es una migrante que vive en Madrid, una migrante como yo y como las miles de mujeres que emigraron de su país para trabajar y para darle sustento a sus hijos. En este caso, Norma tenía que volver a Honduras a ver la graduación de su hija y no su entierro, su funeral. El mensaje es de que los migrantes que estamos fuera también tenemos voz, también tenemos que ser escuchados. Nosotros estamos fuera, automáticamente rompemos el cerco mediático que hay en Honduras y que no cubre estas noticias porque no les conviene, porque ellos son parte de lo que hablaba antes, de ese cuerpo de protección de corruptos y asesinos. El mensaje final es, no, donde sea que estés, el hecho de migrar no nos tiene que volver indiferentes. Hemos migrado
por buscar una mejor calidad de vida, pero no para apartarnos nuestro corazón de Honduras, una Honduras que aclama justicia y que aclama libertad. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. En nombre de Keila y de todas las mujeres y niñas a quienes se les ha arrebatado su vida, seguiremos exigiendo justicia. Para GOTV Honduras, Marcela Herrera. Bueno, y es que siguen las protestas, miles de hondureños exigiendo justicia por el caso del estudiante de enfermería Keila Martínez, que fue asesinada el pasado domingo en este mes de febrero. En este momento hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Continuamos esta noche con el caso de Keila Martínez, la joven hondureña de 26 años que murió bajo custodia policial. Empiezan las protestas a causa del fallecimiento de la joven Keila Martínez bajo custodia policial. Ahí continúan las investigaciones y las protestas por la muerte de la estudiante Keila Martínez bajo custodia policial. El caso más reciente que ha conmocionado a toda la población hondureña y que ha sido conocido a nivel internacional es el asesinato hacia Keila Martínez, quien se encontraba bajo custodia de las autoridades en La Esperanza, Intibucá, por haber incumplido el toque de queda establecido en el territorio hondureño. Durante este pasado fin de semana, un grupo de compatriotas convocados por la Asociación de la Comunidad Hondureña en España, H, se presentaron en la capital española para exigir justicia a una sola voz. Este caso ha sido el que ha puesto como el foco de la realidad de las mujeres en Honduras. ¿Por qué? Porque cientos de mujeres son asesinadas, pero en concreto Keila era una estudiante de enfermería que servía al pueblo, a su pueblo donde vivía, en la cual fue detenida por incumplir un toque de queda. Pero a la mañana siguiente, esa detención por incumplimiento de toque de queda terminó en un vil asesinato, en un vil homicidio. Y es algo que no podemos permitir, porque las personas que se supone que deben de cuidarnos son las personas que nos están asesinando. Cada historia. Seguimos con más información. Los temas que no se detienen en el país, sabemos que es la política. Estamos a 28 días de que se realicen las elecciones primarias, donde el Partido Nacional Liberal y Libre se verán las caras a lo interno de esta institución. 2 movimientos por parte del Partido Nacional, 3 movimientos por parte del Partido Liberal y 9 movimientos por parte del Partido Libertad de Refundación son quienes se disputarán alcanzar a llegar a las elecciones generales. Sin duda alguna, diversos sectores prevén crisis en las elecciones primarias del país. Las elecciones primarias están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, diversos sectores pronostican un panorama gris en el proceso en el que la población debe elegir a un nuevo representante que tendrá el reto de poner orden posterior a las desastrosas administraciones en el país. Para el diputado Ronnie Martínez, el Partido Nacional es el interesado en generar crisis política. Nos han constituido lamentablemente en una vergüenza internacional y esos sectores que quieren seguir usurpando la presidencia de la República, usurpando el poder, robándose todo lo que se encuentran a su paso, esos sectores están interesados en que haya una crisis y en que no se desarrollen los procesos electorales, que es lo que está pidiendo el pueblo hondureño. El Partido Nacional con un ala del Partido Liberal no quieren que hayan elecciones
en Honduras. Y eso debemos decirlo con nombre y apellido. Asimismo, la comisionada del Consejo Nacional Electoral asegura que algunos sectores quieren hacer fraude, mientras que el Consejo Nacional Electoral quiere elecciones limpias. Afuera las quieren fraudulentas, las quieren bajo los mismos vicios. El Consejo está luchando porque se haga elecciones transparentes, no cualquier tipo de elecciones. No sirve hacer elecciones con los vicios del pasado. Por eso insistimos y lo vamos a hacer hasta el último momento. Esa es nuestra responsabilidad. Finalmente, al interno de partidos políticos, las figuras de siempre buscan consolidarse en próximas elecciones, asegura el abogado Oliver Erazo. Mira, es realmente una jugada muy interesante. En este primer momento, en el primer tiempo de este partido electoral, de este concierto electoral, aquí lo que están haciendo con eso es, fíjate bien, hacia el interno de los diferentes partidos políticos que van a participar en el proceso, es limpiar la zona de sus propios partidos, es decir, y consolidarse aquellos movimientos internos que tienen el poder económico y el poder de organización, lógicamente con el poder económico, el poder de organización de sus propios partidos. Así para ponerte un ejemplo, si tú y yo vamos en X partido, yo tengo el poder económico, lógicamente tendré el poder de organizar, y tú también vienes intentando participar en un proceso democrático de partidos internos del partido. Entonces, ¿qué va a suceder al momento de inscribir y de mandar los nombres de las personas de mesa? Podré mandarlos yo, que tengo el poder económico y lógicamente organizativo, pero tú te mirarás mermado. Entonces eso va a hacer que el partido, pasando el proceso interno, yo lo recupere totalmente y me consolide como una pequeña dictadura dentro de mi propio partido. Eso lógicamente me va a permitir llegar a las elecciones generales y con ello poder tener un poder de negociación directo, totalmente directo. Entonces lógicamente, lejos de profundizar la democracia, lo que se está haciendo es debilitarla. Este 22 de febrero se vence el plazo para la presentación de las planillas. Mientras tanto, la incertidumbre continúa apoderándose previo a las elecciones primarias de marzo de 2021. En cámara y edición Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. Así es, siguiendo con más información, Fernando, sobre el tema de las elecciones en Honduras. Algo muy importante, recordemos lo que sucedió este pasado fin de semana. A Rixi Moncada volvió a retomar la presidencia del Consejo Nacional Electoral, esto luego de que Ana Paola Hall presentara problemas de salud. Entonces llegaron a un acuerdo en el cual ella retomara nuevamente la presidencia del Consejo Nacional Electoral previo a las elecciones primarias del país. Sin embargo, ella mediante una conferencia de prensa dio a conocer algunos cuestionamientos de lo que no le parecía en cuanto a lo que se está desarrollando por parte de las elecciones primarias. Incluso dio a conocer una serie de trabajos que no se han pagado, una serie de cheques que no se han firmado, inconsistencias en cuanto en el censo, inconsistencias en cuanto al llenado de los documentos que tienen que ver con las elecciones primarias del país, las credenciales, como las están pidiendo algunos partidos en blanco, los listados de las credenciales de las personas que van a estar participando en las mesas y asimismo un sinfín de problemas que dio a conocer durante la conferencia de prensa. Asimismo ha detallado en esta imagen que transparencia y descentralización total en los 298 municipios y 18 cabeceras departamentales, donde cada pueblo legalmente verifique cuántos votos, actas y custodie sus resultados. Desmontemos el fraude. ¿Por qué el Partido Nacional se opone? Y abajo da a conocer el flujo administrativo de la maleta electoral y copias certificadas de actas. El compromiso desde el momento que salen las papeletas custodiadas por las autoridades militares, llegan a los lugares de centros de votación, regresan nuevamente de los 18 departamentos donde son verificadas y llegan al Consejo Nacional Electoral, a donde se le da la lectura final para que corresponda a dar a conocer los resultados finales. Esto es lo que ella está denunciando luego de que retomó nuevamente la presidencia del Consejo Nacional Electoral, denunciando
en reiteradas ocasiones. Esta es la tercera vez que denuncia que el Partido Nacional es quien se está oponiendo a los trámites de verificación administrativa de la maleta electoral y copias certificadas de actas. Así es, Fernando. Asimismo, la periodista Telma Mejía ha publicado en su cuenta de Twitter: pregunto a mis fuentes expertas electorales si vamos a primarias con ley electoral vigente y esta no contempla muchas cosas. ¿Qué quieren algunas autoridades del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué se busca? Y me responden: crear jurisprudencia para invocarla en generales y así pedir lo que no existe. ¿Qué significa esto? Ella muy claro, en palabras, se lo vamos a resumir, que están pidiendo algunas cosas que no están contempladas ni en la vieja ni en la nueva ley electoral, que no existe hasta el momento, en la cual se están haciendo procesos que no estarían siendo válidos, porque ante la ley vieja, la cual llegaríamos a las elecciones primarias, no existe ninguno de los detalles en los cuales las solicitudes y los trámites que están haciendo el Consejo Nacional Electoral no tendrían nada que ver ni con la ley vieja ni con la ley no existente, que sería la nueva en todo caso. Bueno, Fernando, siguiendo con más información aquí en Centro de Noticias GOTV, y es que según medios estadounidenses, el de Washington Post, el gobierno de Joe Biden tiene prohibido a sus funcionarios los acercamientos con el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Según una publicación realizada por el Washington Post, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos de la administración de Biden emitieron una nueva política interna que llama a los funcionarios a que eviten tomarse fotografías con Juan Orlando Hernández, quien ha sido fuertemente mencionado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York como co-conspirador en casos de narcotráfico. Bueno, yo creo que es un tema que se ha venido tocando no de ahorita. Esto ha sido el vínculo narcotráfico y la corrupción en el país de 4 o 6 años. Todo esto ha sido mencionado en cortes en Estados Unidos. Lamentable lo que ha sucedido en nuestro país, pero bueno, esa es la realidad que hoy en día vivimos en un país donde se han violentado todos sus principios, sus derechos, y este es el resultado que hoy nosotros tenemos, esa necesidad de poder tener un gobierno transparente para poder enfrentar cada uno de los retos que emergen a cada día en nuestro país. Por su parte, el ex canciller Milton Jiménez Puerto asegura que John Biden no permitirá más actos que dañen al país. Ese fue un comunicado, entiendo, del Departamento de Estado. Eso es, en mi opinión, es un mensaje bastante claro y directo en el sentido de que la actual administración, la del presidente Biden, o la nueva administración en Estados Unidos no va a comulgar bajo ningún punto de vista ni va a tolerar que se sigan produciendo este tipo de actos tan visibles, tan evidentes y tan terribles que vive nuestro país. No lo van a permitir en la medida en la cual la política exterior de Estados Unidos va a orientarse a combatir las causas que generan la situación terrible de pobreza, de exclusión, de inequidad y de violación a los derechos humanos que vivimos lamentablemente en Honduras. Así es que me parece a mí que el mensaje es bastante claro en ese sentido, ¿no? Durante la administración de Donald Trump se ignoraron las acusaciones contra Hernández y contra varios funcionarios estatales. Sin embargo, elogió los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. En cámara y edición, Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GOTV, les informó Mariela Flores. Bueno, después de lo sucedido también con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que después dice que no iba buscando ningún tipo de reunión, el cambio de política en los Estados Unidos se está notando, más que en la administración de Donald Trump. Independientemente, también existen riesgos a futuros de las ayudas que puedan recibir los países de Centroamérica debido a la situación que está entornando de las políticas del nuevo presidente Joe Biden. Pausa comercial, regresamos con más información.
Las elecciones primarias están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, diversos sectores pronostican un panorama gris en el proceso en el que la población debe elegir a un nuevo representante que tendrá el reto de poner orden posterior a las desastrosas administraciones en el país. Para el diputado Ronnie Martínez, el Partido Nacional es el interesado en generar crisis política. Nos han constituido lamentablemente en una vergüenza internacional y esos sectores que quieren seguir usurpando la presidencia de la República, usurpando el poder, robándose todo lo que se encuentran a su paso, esos sectores están interesados en que haya una crisis y en que no se desarrollen los procesos electorales, que es lo que está pidiendo el pueblo hondureño. El Partido Nacional con un ala del Partido Liberal no quieren que hayan elecciones en Honduras, y eso debemos decirlo con nombre y apellido. Asimismo, la comisionada del Consejo Nacional Electoral asegura que algunos sectores quieren hacer fraude, mientras que el Consejo Nacional Electoral quiere elecciones limpias. Afuera las quieren fraudulentas, las quieren bajo los mismos vicios. El Consejo está luchando porque se haga elecciones transparentes, no cualquier tipo de elecciones. No sirve hacer elecciones con los vicios del pasado. Por eso insistimos y lo vamos a hacer hasta el último. Estamos de regreso aquí en Centro de Noticias GOTV y le traigo excelentes noticias por parte de Loto, y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra Contigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelentes noticias las que nos ofrece Loto esta mañana aquí en Centro de Noticias GOTV. Y previo a la negociación del salario mínimo que está prevista para el día viernes por parte de las autoridades de la Secretaría de Trabajo, en acuerdo con la empresa privada, gobierno y también el sector laboral público de nuestro país, diversos sectores ante el nuevo salario mínimo podría tener repercusiones, pero es necesario y justo, aseguran analistas, esto previo a la negociación que se dará a conocer de manera oficial los acuerdos que lleguen para el día viernes. Aún existe incertidumbre al incremento del salario mínimo en Honduras, pero no hay un consenso entre empresarios y sector obrero. Es por tal motivo el que podría dar la última palabra sería el Ejecutivo. Había una reunión el viernes que pasó para que se decrete el nuevo salario mínimo. Hay que decir que las ambas partes, trabajadores y empresarios, deben ponerse de acuerdo. Si esas partes no se ponen de acuerdo, la ley dice que será el Ejecutivo que determinará el nuevo salario mínimo de los trabajadores. Entonces tengo entendido que hay una próxima reunión el próximo viernes para ir definiendo realmente cuál será el aumento del nuevo salario mínimo de los trabajadores. Bueno, realmente decir que hay anuencia mentiríamos, porque los empresarios han dicho que con la situación del país no hay posibilidades y que están cerrados y que no habrá aumento del salario mínimo, lo han dicho categóricamente. Sin embargo, nosotros sentimos que por un lado la ley permite que sí aumente el salario mínimo y por otro lado los más golpeados han sido los trabajadores. La economía de los trabajadores está por los suelos, entonces hablar de que no tenemos capacidades, imagínense si la empresa no tiene capacidad, ¿qué capacidad tendrán los trabajadores? Entonces es una exigencia que no vamos a dar de poner el dedo en el renglón para que realmente exista un nuevo salario mínimo y que este sea efectivo a partir del mes de enero de este año. Para este economista considera que debe haber un análisis para ver los sectores que fueron duramente perjudicados y cuáles no, ya que todos dirán para no otorgar el salario mínimo. Necesitamos un análisis muy exhaustivo sobre la situación del país e identificar sectores ganadores como también sectores perdedores durante el año pasado. En base a eso se debe hacer el aumento al salario mínimo. Pero creo que la salida sencilla de no otorgar un aumento al salario mínimo no es la salida adecuada para esta situación. Acordémonos que bajo poder de compra de la población significa también un gran problema para las empresas, porque no hay consumo y no hay gasto en la población. Más bien lo que queremos en este momento para las empresas es que tengan demanda, que haya demanda de sus productos y que haya ventas.
La propuesta actual del sector obrero del incremento del salario mínimo oscila entre los 400 a 1.000 empiras según el rubro. Para el Centro de Noticias, GOTV les ha informado Román Paz. Y siguiendo con la información, siempre en la política, el día de ayer le consultaron a Yanni Rosenthal, quien es precandidato a la presidencia de nuestro país por parte del Partido Liberal, que si era cierto que podía o no viajar a los Estados Unidos. Él mencionó que no podía ya ingresar a los Estados Unidos, pero que por lo menos podía ingresar a la casa de su mamá. Circulaba también en las redes sociales que Luis Zelaya le habría respondido, en todo caso, de que sí, que él no podía ingresar a la casa de su mamá, pero que por lo menos no había causado la muerte de su papá. Después esto salió que era falso. Bueno, para hablar de este tema de las campañas sucias a lo interno del Partido Liberal, nuestra compañera Mariela Flores se encuentra en este momento con uno de los líderes viejos del Partido Liberal, de la vieja guardia. Mariela, buenos días. Más detalles con usted. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos nuestros demás compañeros y televidentes del Centro de Noticias GOTV. Efectivamente me acompaña don Cecilio Cruz. Don Cecilio, ¿qué opina usted de estas posibles campañas sucias que se estén dando desde ya o se vayan a dar previo a este proceso electoral? Sí, quiero decirles que no es posible. Es una realidad que se está dando una campaña sucia por parte del señor Luis Zelaya como presidente del Central Ejecutivo, que se ha dedicado a estar denigrando y a tirando veneno contra el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Pero el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo no le contesta nada. El abogado Yanni se ha dedicado a unir al Partido Liberal, a trabajar fuertemente, y eso es lo que estamos haciendo en el movimiento liberal llanista. Me parece que Luis Zelaya está desesperado. Él, en vez de unir al partido, no lo ha conseguido. Tiene 4 años ya de estar al frente del Consejo Central Ejecutivo y no ha podido unir al Partido Liberal. Más bien se ha dedicado a estar desprestigiando a los mismos liberales. ¿Por qué motivo? Porque él nunca ha sido liberal, nunca le ha costado el Partido Liberal. Tiene solo 4 años de estar militando dentro del Partido Liberal. Entonces, él nunca ha votado ni en elecciones internas. Entonces, se dedica a despotricar contra los mismos liberales. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a toda la base del Partido Liberal, que lo piensen bien en este señor que más bien anda coqueteando con Salvador Narrala porque le quiere entregar el Partido Liberal a Salvador Narrala, y la base del Partido Liberal, los que amamos y que nos ha costado este partido, no lo vamos a permitir. Y desde ya pues le decimos a Luis Zelaya que por favor que pare esos ataques, que en nada beneficia, mucho veneno está tirando, es un acto de desesperación, pero la verdad es que nosotros sí estamos trabajando alrededor del abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, uniendo al Partido Liberal, que eso es lo que quiere la base de nuestro querido partido. ¿No cree usted, don Cecilio, que todas estas contradicciones vayan a debilitar el partido y eso vaya a ser contraproducente en las elecciones? Bueno, pero el culpable es Luis Zelaya, porque él es el único que anda atacando a los mismos liberales. Este señor siempre ataca a los mismos liberales en cualquier lado que se presente, solo para atacar nada más a los mismos liberales y estar atacando al abogado Yanni. Él es el culpable y más bien la base le va a dar la espalda después a este señor, porque él es el que ha dividido totalmente al Partido Liberal de Honduras. Ahora, ¿cómo se puede mejorar todas estas situaciones para consolidar este partido que bueno, tiene muchas expectativas para este partido? Bueno, quiero decirle que lo estamos consolidando alrededor del abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Nosotros como aspirantes a diputados que estamos trabajando fuertemente, ¿verdad? Entonces el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo tiene el 100% del apoyo del liberalismo y él es el que está uniendo al Partido Liberal. Mientras Luis Zelaya está desprestigiando a los mismos liberales y dividiendo al partido, nosotros con el abogado Yanni lo estamos uniendo y lo vamos a sacar adelante como lo estamos haciendo en estos momentos. Finalmente, don Cecilio, hay mucha expectativa en cuanto a este proceso electoral. Algunos sectores afirman que podrían postergarse las elecciones, otros dicen que no debe ser así. Desde su punto de vista, ¿qué se debe hacer? No, vamos a elecciones. El 14 de marzo hay elecciones internas de los 3 partidos políticos, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Vamos a elecciones internas el 14 de marzo y de ahí vamos a elecciones generales en noviembre de este año. Así que las elecciones no las va a detener nadie. El pueblo hondureño tiene que salir a votar masivamente en las elecciones internas. Y no me queda más que decirle que dentro del Partido Liberal masivamente van a salir los liberales a votar por el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, porque es el que está haciendo el cambio y es el hombre que está llamando a todos a la unidad del liberalismo. Muchísimas gracias.
Gracias, don Cecilio Cruz, miembro del Partido Liberal, por esta información. Con este informe retorno con ustedes a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Mariela Flores por esta importante información. 14 de marzo, elecciones, Fernando. Así es, las primarias ya desde ya inicia. Es normal, la gente debe entender que las campañas de dimes y diretes, de tiraderas, de que aquel dijo, que este hizo, que aquel en el pasado, que este también es normal. Sin embargo, son más tranquilas de lo que se puede esperar ya en elecciones generales cuando es partido contra partido y no movimiento contra movimiento. Así es, nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos aquí en Centro de Noticias GoTV, no nos cambien. Que podría dar la última palabra sería el Ejecutivo. Había una reunión el viernes que pasó para que se decrete el nuevo salario mínimo. Hay que decir que las ambas partes, trabajadores y empresarios, deben ponerse de acuerdo. Si esas partes no se ponen de acuerdo, la ley dice que será el Ejecutivo que determinará el nuevo salario mínimo de los trabajadores. Entonces tengo entendido que hay una próxima reunión el próximo viernes para ir definiendo realmente cuál será el aumento del nuevo salario mínimo de los trabajadores. Bueno, realmente decir que hay anuencia mentiríamos, porque los empresarios han dicho que con la situación del país no hay posibilidades y que están cerrados y que no habrá aumento del salario mínimo, lo han dicho categóricamente. Sin embargo, nosotros sentimos que por un lado la ley permite que sí aumente el salario mínimo y por otro lado los más golpeados han sido los trabajadores. La economía de los trabajadores está por los suelos, entonces hablar de que no tenemos capacidades, imagínense si la empresa no tiene capacidad, ¿qué capacidad tendrán los trabajadores? Entonces es una exigencia que no vamos a dar de poner el dedo en el renglón para que realmente exista un nuevo salario mínimo y que este sea efectivo a partir del mes de enero de este año. Para este economista considera que debe haber un análisis para ver los sectores que fueron duramente perjudicados y cuáles no, ya que todos dirán para no otorgar el salario mínimo. Necesitamos un análisis muy exhaustivo sobre la situación del país e identificar sectores ganadores como también sectores perdedores durante el año pasado. En base a eso se debe hacer el aumento al salario mínimo. Pero Muchas gracias por continuar con nosotros. Otro de los temas que no se detiene y que no se va a detener mientras no tengamos una opción de vacuna es el tema de COVID-19. La positividad en los triajes sin duda alguna llama la atención, el aumento de los casos en la zona norte del país. En un 12% incrementó en la última semana la positividad de COVID-19 en el departamento de Cortés, es decir, ahora estamos en un 50% total, algo que ha generado preocupación ya que seguimos viendo los hospitales colapsados ante la segunda oleada del patógeno. Más importante para evitar enfermarse y poder disminuir el ascenso que tenemos hoy en día de COVID-19. Hemos tenido un aumento de un 12% de personas contagiadas y que han salido positivas mediante PCR en tiempo real, alcanzando un 50% de positividad ya en esta semana. Así que vamos en un ascenso de personas diagnosticadas con COVID-19. Aún no llegamos a la meseta de esta segunda oleada para poder estar hablando que vamos a tener una disminución de pacientes con COVID-19. Mientras que el presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social argumenta que podría haber más positividad y lamenta la pérdida de 2 galenos más. Yo creo que la positividad anda un poco más todavía, creo que anda en un 60-65%, porque tenemos núcleos familiares completamente contagiados, todos. Además tenemos una gran proporción de jóvenes que en estos momentos están adoleciendo de la enfermedad y creo que la positividad es alta. Esto es algo lamentable y muy grave epidemiológicamente hablando. Significa que si nosotros tuvimos 2,000 y pico de pruebas realizadas, más de 1,000 salieron positivas y si usted multiplica la cantidad de pacientes que puede infectar
cada positivo le va a dar un cálculo de 3 a 10 pacientes. Esto significaría que andarían más de 15,000 personas con COVID transmitiéndolo en la zona norte del país, lo que debería de poner las barbas en remojo a la mesa multisectorial y a la SINAGER. Lamentablemente el doctor Yasser Cuellar el día de ayer y hoy el doctor Ángel Savillón nos han dejado y han partido a la casa del Padre Celestial, 2 médicos en menos de 24 horas, y esto nos hace presagiar algo malo para el gremio médico. Además, muy al estilo de la novela de Pinocho, nos acaban de informar de que las vacunas ya no van a ser en febrero y que tampoco tienen una fecha para el mes de marzo. A diario se están reportando un ingreso de 100 pacientes a hospitales tanto públicos como privados y lastimosamente un aproximado de 35 decesos diarios reportándose en el norte del país. Para el Centro de Noticias de Go Televisión les ha informado Román Paz. Bueno, escuche usted muy bien los excelentes noticias que nos ofrece Tigo esta mañana, y es que más que conectados con el plan que lo tiene todo, disfruta el mejor plan residencial de 20 megas, una super recarga incluida y más beneficios por solo $37. Contrátalo al número 2243-0010. Tigo en todo lo que te mueve. Tigo presenta la nota internacional Tigo en todo lo que te mueve. Bueno, y es que México prepara su propia vacuna contra el COVID-19 y su nombre es Patria. México se encuentra desarrollando su propia vacuna contra el COVID, cuyo nombre podría ser Patria, mientras analiza también la posibilidad de realizar ensayos en su territorio en Soberana 02, el fármaco creado en Cuba. Así lo señalaron las autoridades mexicanas el domingo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En América Latina en este momento están por iniciar fase clínica 6 vacunas, de las cuales de Cuba son 2. Cuba va adelante en eso, informó el canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El funcionario explicó que Cuba está desarrollando su propio antígeno, al igual que México, Chile, Brasil o Argentina, y que existen negociaciones para una posible etapa de ensayos en territorio mexicano. Y si hay, por supuesto, comunicación, la Secretaría de Salud con la empresa, el laboratorio en Cuba que está desarrollando esta vacuna para que se pueda llevar a cabo en México también, parte de su fase 3, aclaró el ministro. Y esto es la nota internacional Tigo. Presentó la nota internacional Tigo en todo lo que te mueve. Siguiendo con más información, contacto en directo. Nuestra compañera Mariela Flores se encuentra con representantes del Partido Nacional, quienes van a dar su postura ante lo mencionado por la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, que denuncia que el Partido Nacional es quien no quiere que se realicen las elecciones y quien está trazando el proceso de las elecciones internas. Buenos días, Mariela. Buenos días, Fernando. Claro, en efecto, me acompaña Juan Diego Zelaya, miembro del Partido Nacional. Juan Diego, ¿cuáles son sus opiniones en cuanto a lo que ha mencionado Rixi Moncada el día de ayer sobre la crisis que podría generar en las próximas elecciones y quién ella afirma pues que podrían ser el Partido Nacional? Aquí las que siempre han estado, que les importa la crisis o que son expertos en generar caos y desestabilización, ha sido Libre, y Rixi ha sido parte de eso. Nosotros como partido y más como movimiento, el doctor Oliva siempre ha dicho, van a haber elecciones internas, van a haber elecciones generales, y ese es nuestro interés. Con TREP o sin TREP, nosotros vamos a elecciones internas, estamos preparados para ello y no podemos agregar crisis sobre crisis. Estamos viendo una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de educación, una emergencia en educación. No podemos sobre eso agregar otra crisis. Tenemos que llevar a cabo el proceso electoral interno, no podemos suspender la democracia, y para eso está el Consejo Nacional Electoral. Para eso están los concejales, para llevar a cabo este proceso de la manera más tranquila, de la manera más armoniosa y de la manera más transparente posible. En ese sentido, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Nos preguntaron que si mandábamos las credenciales con nombre y apellido, ya lo hemos hecho en el pasado. Y también lo queremos hacer ahora y lo vamos a hacer. Solamente que preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasa si por el tema de la misma pandemia, una de las personas que mandamos con el nombre no puede llegar como representante nuestro al centro de votación el día de las elecciones? ¿Qué pasa en ese caso? Y así otras preguntas que son de
de orden de qué pasa si, o sea, cómo vamos a hacer, cuáles son las normas y los procedimientos en caso de que ocurran algunas cosas. Eso es todo. Aún no nos han contestado. O sea, son preguntas normales. Nosotros estamos en toda la disposición de colaborar. No estamos en la disposición de generar ningún tipo de crisis, ningún tipo de caos y ningún tipo de desestabilización del sistema democrático de Honduras. Al contrario, siempre hemos estado a favor de que se realicen elecciones internas y elecciones generales y así lo vamos a continuar haciendo. Ahora, ¿cuál es su opinión en torno a estas discrepancias que hay en el Partido Liberal, por ejemplo, donde pues están cuestionando fuertemente a Luis Zelaya? Yo, en mi opinión personal, ese tipo de ataques a lo interno de un partido no tienen frutos, ya cuando son ataques personales como he visto. Sin embargo, esa es la casa de ellos. Yo no me voy a inmiscuir en cuestiones del Partido Liberal. Al final ellos van a tener un proceso democrático interno y de ahí va a surgir el candidato para las elecciones generales del Partido Liberal. Pero al final tienen que haber elecciones, porque tiene que ser el pueblo nacionalista en sus elecciones internas, el pueblo de Libre en sus elecciones internas y el pueblo del Partido Liberal quienes decidan quién quieren que lo represente, a nivel presidencial, a nivel de alcaldías y a nivel de diputados también. Bien, tenemos una pregunta en estudio, Juan Diego, vamos a proceder a colocarle auricular para poder pues escuchar. Adelante, Fernando. Así es, muy buenos días, Juan Diego, diputado del Congreso Nacional. Una consulta muy interesante. Es quién está amenazando a las bases del movimiento de Juntos Podemos, porque lo ha dicho Oliva, lo ha mencionado usted en el pasado fin de semana, pero no ha dejado bien claro quién está persiguiendo, amenazando a las bases de su movimiento. Bueno, definitivamente, y esto es algo que nos está pasando en diversas partes de la capital. El fin de semana pasado anduvimos en las aldeas y creemos que no es justo que intimiden, que amenacen, que en algunos casos despidan a nuestra gente. En una aldea este fin de semana pasado me decían, fíjese que nosotros nos quitaron el bono por estar con ustedes. Y eso es algo que se repite en varios lugares. No hay que usar la política del miedo, hay que permitir una competencia transparente, porque al final nos vamos a tener que unir. Y este tipo de acciones no construyen unidad. La unidad no es solo decirla, sino que también hay que hacerla. Y en ese sentido nosotros abogamos por un proceso transparente, en competencia abierta, pero sin presionar, sin intimidar y sin amenazar a nuestra gente. Muchísimas gracias, Juan Diego Zelaya, miembro del Partido Nacional, por esta información. Con este informe voy a retornar con ustedes a Estudios Principales. Muchas gracias, Mariela Flores, por este contacto en vivo a esta hora de la mañana. Nos vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos. Un 12% incrementó en la última semana la positividad de COVID-19 en el departamento de Cortés, es decir, ahora estamos en un 50% total, algo que ha generado preocupación ya que seguimos viendo los hospitales colapsados ante la segunda oleada del patógeno. Más importante para evitar enfermarse y poder disminuir el ascenso que tenemos hoy en día de COVID-19. Hemos tenido un aumento de un 12% de personas contagiadas y que han salido positivas mediante PCR en tiempo real, alcanzando un 50% de positividad ya en esta semana. Así que vamos en un ascenso de personas diagnosticadas con COVID-19. Aún no llegamos a la meseta de esta segunda oleada para poder estar hablando que vamos a tener una disminución de pacientes con COVID-19. Mientras que el presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social argumenta que podría haber más positividad y lamenta la pérdida de 2 galenos más. Yo creo que la positividad anda un poco más todavía, creo que anda en un 60-65%, porque tenemos núcleos familiares completamente contagiados, todos. Además tenemos una gran proporción de jóvenes que en estos momentos están adoleciendo de la enfermedad y creo que la positividad es alta. Esto es algo lamentable y muy grave epidemiológicamente hablando. Significa que si nosotros tuvimos 2,000 y pico de pruebas realizadas, más de 1,000 salieron positivas y si usted
Pese a los cambios en la política de los Estados Unidos en el nuevo gobierno, Biden dará asilo a unos 25,000 migrantes centroamericanos. Aproximadamente 65,000 migrantes varados entre la frontera de México y Estados Unidos esperan entrar bajo el beneficio de asilo a este país. Así lo anunció el gobierno de Biden, el cual dará ingreso a más de 25,000 migrantes, la mayoría de origen centroamericano. Bueno, el día de hoy comienza ya lo estipulado por el presidente Joe Biden, que implica la entrada de más de 20,000 centroamericanos, entre ellos pues la mayoría serían hondureños, al territorio de los Estados Unidos. Pero esto se ha agudizado porque el temporal que se está dando ahorita y que hay un paro casi total en lo que es Texas y otros lugares, en Dallas por ejemplo, en donde está en punto de frontera y donde la población migratoria está en alta vulnerabilidad. Las autoridades de migración de ese país ya han dado los puntos por donde va a entrar la población migrante, que serían 100 diarios y que se considera que podrían estar entrando grupos de 300 migrantes tanto por la frontera de Tijuana, Monterrey, el punto de McAllen, que son los puntos donde hay más afluencia de migrantes en ese lugar. Por otra parte, especialistas en derecho dicen que el gobierno de Honduras debe crear las condiciones apropiadas para evitar la migración a los Estados Unidos. Un hondureño debe emigrar por ninguna razón, independientemente de la situación política y económica de cada país. Sin embargo, hemos visto en los últimos años grandes caravanas y espero que los gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos con el señor Biden como el gobierno de la República de Honduras, pues busquemos los mejores escenarios para que los hondureños no migren, porque ahí es fuga de talento. Y a la pregunta que usted refiere es que si están haciendo secuestros express, eso no es nuevo, eso ya viene de muchos años. La criminalidad organizada en México es fuerte y ellos han estado manejando la frontera, distintos puntos de las fronteras, haciendo secuestros express y presionando a los familiares, ya sea en Estados Unidos o en los países centroamericanos donde migran las personas hacia el norte, pagando cantidades que en algunas ocasiones tienen que vender sus propiedades, sus viviendas y buscar el mecanismo cómo hacer llegar estos dineros, porque de no hacerlo, entonces estas personas son secuestradas y en lo peor de los casos pueden perder hasta la vida. Cabe mencionar que no todas las personas son aplicables al beneficio de asilo que dará el gobierno de Biden el próximo 19 de febrero del 2021. En el caso de los hondureños, solamente los que comprueben que su vida corre peligro serán los beneficiarios. En cámaras y edición, Arno López, informó Victoria Valeriano. Bueno, siguiendo con más información, el presidente Juan Orlando Hernández dice que Honduras debe transformar su sistema agrícola para mejorar la economía nacional. Y por eso hemos diseñado un plan que tiene que ver con invertir mucho en el agro, porque el agro es el que nos da de comer a las ciudades. Y ahí en el agro tenemos un potencial de la mayor generación de empleo, como usted lo decía. Y por eso tenemos que cambiar la agricultura, dar un salto a hacerlo más moderno y esa comida que venga aquí más fresca y a un mejor costo. Gana usted y gana también. Asimismo, el mandatario expresó que un país no puede generar sus alimentos, puede sufrir grandes problemas. ¿Qué no mejor importamos de otro lado y hagamos otra cosa? Bueno, porque yo entendí que un país que no tiene la capacidad de generar su propia comida en cualquier momento puede sufrir una desgracia. Lo aprendí antes de ser presidente, pero cuando llegué aquí a la presidencia, ¿saben con qué me encontré? Ustedes deben de acordarse. Con esto llegamos al final de esta emisión informativa. Gracias a ustedes por acompañarnos. No se pierdan en punto de las 12 del mediodía, 6 de la tarde, Centro de Noticias de GoTV con información actualizada. Gracias por su fiel sintonía con Centro de Noticias GoTV. Que tengan una linda mañana. Hey,